Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico donde reflexionamos el Evangelio de San Mateo. Estamos en este capítulo 3 que nos habla de la relación de Jesús y Juan el Bautista con respecto a el bautismo. Algunos de los puntos y de los temas principales que hoy nosotros reflexionamos. Dice así la parte del capítulo 3, versículo 11-12. Les bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene en su mano el bieldo y limpiará la era. Ha de meter su trigo en el granero, la paja lo echará sobre una hoguera que no acaba. Esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Que encontramos en Mateo capítulo 3 del 11 al 12. Entonces, atención, la penitencia que nosotros encontramos y que propone Juan ha proclamado y se abre ahora en Jesús. La penitencia, entonces, que él como una profecía que está anunciando que sucedería, entonces se está abriendo aquí en Jesús, el Cristo, a esta nueva realidad de una penitencia que proponía Juan el Bautista, pero que ahora se realiza en la persona de Jesucristo. Y es la nueva realidad del Espíritu de Dios, en el que puede transformarse todo. Todo puede transformarse entonces con la fuerza y la gracia y la presencia del Espíritu de Dios en la vida del hombre, en la humanidad. Aquí por eso el llamado a la conversión, primero de Juan el Bautista dice a través de la penitencia, pero ahora con la presencia del mismo Mesías, con la presencia del mismo Espíritu de Dios, todo puede transformarse. Como el Espíritu es la vida, pero al mismo tiempo es fuego y muerte. ¿Se dan cuenta entonces cuál es la relación que existe aquí con este nuevo bautismo que está trayendo la presencia del Mesías, la presencia de Jesús? Es la fuerza del Espíritu que se compara justamente con el fuego y la muerte. Todo lo que es fuego, ¿qué significa? Me parece que no hace falta explicar demasiado. Todo lo que puede hacer el fuego, el calor, derretir, quemar, en fin, todo lo que significa entonces la presencia del fuego, ¿verdad? Y por otra parte,
la muerte directamente que nos está hablando aquí. Limpiará todo, acabará con todo aquello que está destruyendo la vida del hombre, que está destruyendo la vida de la comunidad. Eso tiene que morir, tiene que desaparecer, tiene que ser entonces en este sentido cambiado a través del fuego. Como el Espíritu entonces exige un cambio decisivo, el fin del mundo viejo. Qué lindo que es esto. Entonces el bautismo tiene este sentido, queridos amigos. El Espíritu Santo, con la fuerza del fuego, con la fuerza entonces de su presencia, tiene que transformar todo, exige un cambio decisivo. Y al mismo tiempo entonces ese Espíritu conduce nuestra vida hacia lo nuevo y a la vez señala la caída, el fracaso que consiste en no aceptar la salvación de Cristo y en quedarnos solos. Dos posibilidades. Por una parte, o esa vida nueva, porque el Espíritu conduce entonces hacia esta nueva vida que se propone con el evangelista Mateo, porque estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, lo nuevo entonces que aparece. Y a la vez señala la caída, el fracaso de todo aquello que es negativo. Entonces los dos elementos tenemos que tener en consideración, pero es para decir prácticamente la misma realidad, porque el hecho de que se está anunciando ese fracaso del pecado, la caída del pecado, ahora nosotros miramos en un sentido positivo y sobre todo miramos desde la presencia, este espíritu que conduce a la vida nueva y a la cual estamos todos también nosotros como cristianos, ¿verdad? Como bautizados, estamos empeñados. Esto es lo que nosotros después le llamamos el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, el luchar por este mundo nuevo, por esta vida nueva. La salvación se nos presenta, según esto, como juicio. Pero eso no es lo decisivo. Lo grande y decisivo es que Jesús, un hombre, tiene ahora el poder de Dios. Qué lindo, porque entonces es la presencia de Dios mismo en medio de nosotros, que viene con todo el poder de Dios. Es la misma encarnación, Dios, que entra en nuestra historia. Y esta es la gran novedad. Por eso nos dice que en realidad lo decisivo se nos presenta ahora, pero no tanto como un juicio, sino sobre todo como una presencia ya de Dios. Su misma presencia en todo caso ya es como ese juicio, ¿verdad? Porque uno tiene que decidirse entre el bien y el mal, o adherirse, porque esa es también la preocupación de la comunidad cristiana que nos está queriendo transmitir, ¿verdad? Nos está queriendo dar a entender. O uno se adhiere a la persona de Jesús, o directamente entonces, como dice también el Evangelio, ya está enjuiciado. No hace falta que alguien venga y te haga un juicio con respecto a tu vida espiritual, con respecto a la vida de comunidad, con respecto al seguimiento de Cristo. Porque cada uno, en la medida en que se adhiere a esta propuesta del Señor, se adhiere a la persona de Jesucristo, ya de por sí dice, está juzgado. Como al mismo tiempo, el que dice, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Jesús, entonces de por sí, él mismo ya entró dentro de este juicio, él mismo ya se está juzgando a sí mismo. El no adherirse, ya no hace falta entonces comenzar a pensar y a decir, ¿cómo le vamos a juzgar qué hizo o qué no hizo? No, el hecho de no adherirse ya directamente ya está entonces en ese juicio. Entonces el Hijo de Dios salva y condena al mismo tiempo con su presencia. Salva y condena al mismo tiempo con su presencia. En la medida en que nosotros o nos adherimos verdaderamente a la propuesta del Señor o en la medida en que nosotros rechazamos esta propuesta del Señor. Me parece que es muy interesante, ¿verdad? Porque con esto nosotros nos ahorramos todo esto de comenzar a pensar si Dios es bueno, si Dios es malo, si Dios me castiga, si Dios no me castiga, si Dios me va a mandar al infierno, si Dios me va a mandar al cielo. Nosotros pensamos muchas veces en este sentido, ¿verdad? Como si fuese que al final nosotros vamos a ser juzgados, pero como que Dios no conoce, ¿verdad?, nuestras acciones. No. Esto ya se conoce enseguida. Y como te está diciendo aquí, por lo menos como te presenta San Mateo, es tu misma actitud. ¿Estoy adherido a Jesucristo? Bueno, ahora tenemos que comenzar a pensar qué significa estar adherido a Jesucristo.
cómo estoy viviendo mi vida cristiana, cómo me empeño verdaderamente por la comunidad. O por otra parte, directamente, yo rechazo esta propuesta del Evangelio. Yo rechazo entonces a la persona de Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo. Esto es lo que nos salva por una parte, o esto es lo que nos condena. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañ e Nuevo Testamento. En medio del torbellino de cosas que vivimos, siempre hay algo que agradecer. Pero qué difícil a veces es detenernos, hacer esa pausa y decir gracias. Soy Huguet Turcot, consagrada del Reino Christi. Pensando en qué podía compartirte hoy, veo que algo esencial en nuestra vida es vivir la gratitud. ¿Por qué tú crees que vivir con gratitud te puede salvar de muchos momentos difíciles? Porque es ver lo bueno que pasa en tu vida. Es verdad que hay momentos que es difícil de ver lo bueno, momentos que sentimos que todo está en nuestra contra, momentos que despertamos y que desde que despertamos empezamos a sentir sentimientos negativos, cansancio, apatía, enojo, que no queremos despertar porque nuestra cama está muy cómoda. Es verdad, todos lo hemos vivido. Hemos tenido también esos momentos de tener dificultades con las personas que queremos o que nos está costando perdonar, que nos está costando nuestro trabajo, nuestra misión. ¿Cuántas cosas difíciles en nuestra día a día? Pero si nos detenemos y en la noche pensamos, ¿de qué te puedo agradecer a ti, Jesús, hoy? Nos damos cuenta que tenemos más de 5 cosas, 6 cosas por agradecerle. Hoy es un buen momento para que te preguntes qué es lo primero que sale en tu corazón cuando decimos agradece. Agradece por estar vivo, agradece por que tienes alimentos, agradece por tu salud, agradece porque tienes una personalidad que está superando momentos de dificultad, agradece por que tienes una familia que te ama, agradece porque estás enamorado, agradece porque crees en Dios. ¿Por qué agradeces hoy? En medio del torbellino de cosas que vivimos, siempre hay algo que agradecer. Pero qué difícil a veces es detenernos, hacer esa pausa y decir gracias. Y decir gracias a veces es parte de nuestro vocabulario, lo vamos diciendo por la calle, en el súper, en la gasolinera, en el trabajo, gracias, gracias. Pero si pensamos que es gracias, es darle el valor a la otra persona, es darle el valor a la otra situación. Por eso cuando nos detenemos, nos ponemos de rodillas, nuestra mirada se pone en el cielo y le agradece a Dios, reconocemos su acción en nuestra vida, en nuestra historia. ¿No te ha pasado que hubieron momentos en los que no encontrabas por qué Dios estaba permitiendo algo y ahorita lo agradeces porque creciste, porque te diste cuenta de cualidades, te diste cuenta de las personas que te amaban? Siempre hay algo escondido detrás de cada situación. Y acuérdate que agradecer te hace muy feliz también, porque es recordar lo bueno que Dios hace y lo bueno que las demás personas hacen en nosotros. Por eso hoy, ¿a quién le quieres decir gracias? En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañ ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular
0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, estamos volviendo con nuestra reflexión en nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento según San Mateo. Estamos en el capítulo 3 y estamos viendo esta relación entre Jesús y Juan el Bautista con respecto al bautismo. Decíamos, por una parte, que el adherirse a Jesús ya es entonces la misma salvación, ¿verdad? O sea, ya entramos dentro de un juicio nosotros mismos entonces. En el momento en que nos adherimos a Jesucristo, en el momento en que aceptamos la persona de Jesucristo, eso quiere decir comenzar a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, de acuerdo a la propuesta del Evangelio, empeñarnos en llevar una vida que valga la pena, o al mismo tiempo que significa para nosotros también condena en la medida en que nosotros dejamos pasar las cosas, ¿verdad? O sea, en la medida en que nosotros decimos, no, yo no quiero saber nada de Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante, no tenemos que tirar todo el fardo después y decir si Dios es bueno o si Dios es malo porque Dios me condena o me manda al infierno o me manda al cielo, no. Estos son géneros literarios para que nosotros podamos entender que está en nuestras manos verdaderamente este camino de salvación ante la propuesta de la salvación que el Señor por antonomasia, o sea, en lo máximo Él nos está ofreciendo. Dios nos ofrece siempre la salvación. La salvación significa la felicidad, la realización plena del hombre. Ahora va a depender de nosotros el cómo nos vemos, cómo afrontamos esta situación, ¿verdad? Y entonces por eso es que Mateo insiste mucho. La condena o la salvación está entonces en esta aceptación de la persona de Jesús. En otras palabras, la plenitud de Dios es desde ahora la plenitud humana de Jesús el Cristo. La plenitud humana de Jesús en Cristo. Pero ¿por qué nosotros hablamos de una plenitud humana de Jesús en Cristo? Y porque justamente esta plenitud humana significa para nosotros esa misma encarnación, donde nosotros podemos entender mucho mejor lo que significa nuestro propio camino también, pero dentro de nuestra humanidad. Podemos entender entonces en nuestro relacionamiento de comunidad, en nuestro entendernos a nosotros mismos, quiénes somos, ¿verdad?, ante el Señor. Y por eso nos está diciendo, ¿verdad?, que la plenitud de Dios es desde ahora la plenitud humana. No es que vamos a estar mirando y deseando cosas desde el cielo, como cosas mágicas que tienen que venir y nos tienen que solucionar los problemas, sino que va a depender mucho. Por eso es la plenitud humana, dice, de Jesús. Es decir, ya y nos damos cuenta que es en nuestra propia historia donde se tiene que realizar esta plenitud de Jesús. La plenitud de Jesús en la historia del hombre. La plenitud de Jesús en mi misma historia. La plenitud de Jesús entonces en la historia de mi comunidad. Y eso significa entonces el ser ya juzgados ahora. Ser juzgados o en la salvación, que sería esta plenitud máxima de ese regalo y de ese don que Dios nos ha dado. O también al mismo tiempo nosotros podemos saber y podemos entender si estamos yendo por un buen camino o estamos yendo por un mal camino. ¿Cuál es la consecuencia si uno está haciendo un mal camino? Y evidentemente es lo que nosotros le llamamos la perdición, la condena. A veces la gente piensa, ¿verdad?, y dice, ¿por qué Dios? Yo recuerdo sobre todo con los jóvenes, cuando hacía los retiros espirituales, normalmente ellos se hacían esta pregunta, pero que es interesante también, ¿verdad?, pero que demuestra nuestra falta de formación religiosa, ¿verdad?, de entendimiento de quién es Dios verdaderamente en nuestra propia vida. Porque me preguntaban, ¿por qué Dios es tan malo que le manda a la gente al infierno?
Esa era la famosa pregunta, que no es una sola vez que me han preguntado, ¿verdad? O también el famoso decirte, ¿por qué Dios es tan malo que permite que existan los niños en la calle? Que permite que existan entonces los que no tienen tierra, los hambrientos, los pordioseros, o sea, todas las cosas negativas que nosotros encontramos en nuestra sociedad. La respuesta es demasiado sencilla. No es Dios el malo. ¿Quién es el malo? Somos nosotros. Porque Dios ya nos ha dado toda la plenitud y puso en nuestras manos para que nosotros hoy realicemos dentro de nuestra historia justamente esta plenitud de salvación. Esto es lo que nos está diciendo. En otras palabras dice, la plenitud de Dios es, ¿qué cosa? La plenitud humana en la persona de Jesús, en la adhesión total que nosotros tenemos hacia esta propuesta de Dios. Y entonces, mirando la figura de Jesús, procurando vivir verdaderamente el Evangelio de Jesús, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y nosotros estamos haciendo camino de salvación. Entonces, al final decíamos que no hace falta que Dios venga a juzgarte, porque vos ya estás juzgado con tus mismas acciones, con tu misma vida. Ella poponata y que ella povay. La ella povay, vos ya sabes cuál es la consecuencia de las malas acciones, como sabes muy bien cuáles son las consecuencias de las buenas acciones. Por eso que también aquí la conciencia es muy importante, porque lo que nosotros hacemos, queridos amigos, en conciencia es lo que tiene el gran valor ante el Señor. Porque yo también puedo decir y puedo hacer tantas cosas, porque entre las cosas, y te puedo hablar todo en positivo. Pero después, dentro de mi conciencia, yo sé bien qué es lo que yo estoy haciendo verdaderamente ante el Señor, qué es lo que verdaderamente yo estoy haciendo ante la comunidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que me encontraba con personas que me hablaban de cosas maravillosas, ¿verdad? Yo, Padre, hago esto con los pobres. Yo, Padre, hago esto con la gente necesitada. Yo, Padre, esto hago con los niños de la calle. Espectacular, muy bien, te felicito, te aplaudo. Pero el asunto es que eso que vos estás haciendo, vos no me estás contando lo otro. ¿De dónde sacaste todo ese dinero? ¿De dónde traes eso? Guau, para después darle un 5%, que sos tan caritativo supuestamente, ¿verdad? Pero le robaste al Estado, o sea, le robaste a ese mismo a quien ahora le estás devolviendo solo el 5%. Del 100% de tu supuesta caridad, le estás devolviendo solo eso. Pero en realidad le sacaste el 100% de su educación, el 100%, no sé, en las obras viales, que te morfaste, que te comiste. En fin, hay tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que pensar muy profundamente. Mateo es demasiado exigente y es demasiado profundo. Porque entonces él te dice, no hace falta que nadie venga y te condene, ni Dios mismo te va a condenar. O mejor dicho, Dios no necesita ponerse ahí y decirte, bueno, ahora te voy a condenar por esto o por aquello. ¿Por qué? Porque en tu propia conciencia, si le estás haciendo caso a Dios, si estás viviendo con estos valores y criterios verdaderamente el Evangelio, o si no lo estás haciendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. Show me how to breathe.
have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Nuevo Testamento. Estamos reflexionando en nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento de todos los días sobre el Evangelio de San Mateo. Y estamos adentrados en el capítulo 3, que es muy interesante, que nos habla sobre el bautismo principalmente. Y aquí nosotros estamos mirando esta relación de Juan y Jesús con respecto al bautismo. Y aquí sobre todo estábamos mirando también la clase de bautismo que ahora nos trae Jesús. Es decir, la misma presencia de Jesús ya es salvación o es condena, decíamos, ¿verdad? En cuanto Juan el Bautista proponía, más bien a través del bautismo, dice, es un bautismo de penitencia. El bautismo de Jesús, que es a través de la fuerza del Espíritu, ya prácticamente te da la salvación o te da la condenación, digamos. ¿Y cómo lo presenta San Mateo? Y te dice, de acuerdo a cómo uno lo acepta o no lo acepta a Jesús. Esto es lo que después, ¿verdad? Pablo y los otros también escritos del Nuevo Testamento van a seguir resaltando e insistiendo. En la medida en que nosotros aceptamos verdaderamente a Jesús, en la medida en que nosotros nos adherimos verdaderamente al Señor, es allí donde nosotros encontramos la plenitud y la realización del hombre. Por eso nos está diciendo que la plenitud de Dios desde ahora, es decir, desde la presencia, desde la venida, la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, es la plenitud humana, de este Jesús que se ha encarnado y que está en medio de nosotros. Y eso quiere decir que entra en nuestro contexto histórico. La plenitud de Dios entonces se realiza en la misma presencia de Dios en nuestra vida de todos los días. Y por eso, siendo el hombre verdadero, Jesús es a la vez la realidad de Dios para nosotros. Esto es lo que tenemos que entender y esto es lo que nosotros tenemos que procurar poco a poco también asimilarlo para poder ponerlo en práctica, porque esto es esencial dentro de la vida cristiana. Entonces, el hombre verdadero, nosotros viendo a este Dios que se ha encarnado, mirando el ejemplo de Jesús, nosotros decimos luego que todo cristiano es el alter Christi, es el otro Cristo, que mira, que procura imitar, que procura hacer. Oya, página peñan de Yara Yeruyayume. Sino que este hombre verdadero, Jesús, es a la vez la realidad de Dios para nosotros. Yande Yara oye Shauka, Yande Yara o Weru, Yande Peñandeña y Cotebañaina y Coponamijanguaisha, para ser buenos cristianos, para ser en este sentido honrados ciudadanos. El ser buen cristiano que va muy unido entonces a la realidad humana, a la realidad histórica. Por eso yo insisto mucho, y no es que yo insista porque yo quiero, sino que porque la palabra de Dios insiste en este aspecto. Y sobre todo, recuerdan el primer evangelio que hemos concluido ya de nuestro curso bíblico, San Marcos. Es el primero que se escribe y es un evangelio que te va hablando y que te va mostrando continuamente que la acción de Dios no es simplemente una acción mágica, no es una acción fuera de la realidad histórica del hombre, sino que la presencia de Dios se da en el día a día, en lo cotidiano, en esa presencia de un Dios que nos llama a nosotros a actuar en nuestra propia historia. Entonces, queridos amigos, esto es lo elemental y lo fundamental que tenemos que tener en cuenta, porque si no esperamos mucho desde arriba, esperamos angelitos, o esperamos manifestaciones especiales para que yo me pueda curar de algo, para que yo me pueda convertir, para que yo me pueda sanar, etc. Y sin embargo, Dios está actuando en mi historia, Dios está actuando en la realidad nuestra, en la realidad carnal, y por eso es encarnación. Por eso,
el reino de los cielos no es otra cosa que el juicio y la salvación de aquel que viene, el Cristo. El reino de los cielos no es otra cosa que el juicio y la salvación. Entonces, cuando nosotros hablamos también del reino de Dios al inicio de nuestros cursos bíblicos, cuando comenzamos sobre el Nuevo Testamento, hemos desarrollado algunos temas importantes. Y entre estos temas importantes nosotros hablamos del reino de Dios, que según San Mateo, él utiliza de otra manera. Él le llama lo mismo, pero le llama reino de los cielos, por una cuestión más bien, ¿verdad?, teológica que él utiliza y que está escribiendo para los judeocristianos que no podían pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, reino de Dios, no podían decir eso, entonces lo dicen reino de los cielos. Se refieren al lugar donde está Dios en todo caso, por no pronunciar el nombre. Bueno, pero eso entre paréntesis. Lo importante aquí, entendemos que esta realidad de Dios para nosotros es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Es lo que se realiza entonces y que nosotros realizamos aquí en nuestra propia historia. Por eso, después también nosotros con esa otra terminología lo entendemos muy bien lo que significa la historia de la salvación. La historia de la salvación nos lleva a un compromiso para la construcción del reino de Dios, la construcción del reino de los cielos, según San Mateo. Y entonces la construcción del reino de los cielos significa esta adhesión total a Jesucristo, esta adhesión total a Dios que depende ahora de nosotros. El reino de Dios no vendrá entonces desde afuera. ¿Se acuerdan cuando en un momento también, y está dentro de una narración apocalíptica que Jesús nos dice, cuando ustedes oigan, ¿verdad?, que existen catástrofes, guerras, divisiones, situaciones, cataclismos, etcétera, etcétera, en el mundo, el fin está cerca, dice, ¿verdad? El fin está cerca. Pero, no se dejen perturbar por estas cosas, como que ustedes están esperando que así se va a manifestar verdaderamente el reino de los cielos. No, sino que el reino de Dios se manifiesta continuamente, todos los días, en tu vida, en nuestra vida, en cómo nosotros vamos actuando. Entonces no tenemos que estar esperando, sino que eso ya se está realizando en la presencia del hombre, en la presencia de su historia, en la presencia cotidiana, en la presencia diaria. Y por eso nos dice el reino de los cielos no es otra cosa que el mismo juicio y salvación de aquel que viene ahora y en este momento. Entonces, queridos hermanos, vamos a procurar entender este aspecto, porque si comprendemos esta significancia, ¿verdad?, lo que el autor sagrado nos quiere transmitir, nosotros estamos dando pasos muy importantes, ¿verdad?, para entender y saber lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Que su presencia, el reino de Dios, se haga realidad, pero a través de nuestras mismas acciones. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. A ti gloria y honor. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando esta última partecita de lo que es el capítulo 3 de San Mateo, que nos habla de esta relación entre Jesús y Juan el Bautista con respecto al bautismo. Y decíamos que la plenitud de Dios se realiza con la presencia, es decir, con la plenitud de Jesús mismo. Dios que entra en nuestra historia, Dios que se encarna, y esta es la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad?, que actúa. Por eso decía Juan mismo, cuando habla de Jesús, decía, Él les bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Tiene en su mano el bieldo y limpiará la era. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que la misma presencia de Jesús es lo que produce la transformación y el cambio? Ya no será un bautismo como hacía Juan el Bautista, que nos llama a la penitencia. Pella poca la penitencia, pelle preparaque con la penitencia, etcétera, ¿verdad? Como
Si fuese que esto nosotros ahora lo presentamos al Señor, Dios mirará si lo hicimos bien y Dios nos va a juzgar con respecto a esas acciones. No. Aquí la misma acción, que siempre será importante y que es esencial, ya de por sí entonces trae la salvación o trae la condena. Seamos más precisos. Cuando trae la salvación quiere decir que nosotros nos estamos empeñando y estamos viviendo esos criterios y esos valores de parte de Dios. Es decir, nos adherimos totalmente a esta propuesta de Jesucristo. Nos adherimos totalmente y ese es nuestro amén, nuestro credo. Por lo tanto, nuestras acciones giran en torno a estos valores y a estos criterios propuestos por el Evangelio. Ahora, la condena, entonces no hace falta tampoco que nadie venga y te diga y te eche en cara si hiciste o no hiciste, porque eso ya es visible, eso ya se está presentando. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? ¿Estamos o no estamos verdaderamente en esta acción? Y aquí está entonces la riqueza, queridos amigos. Y esta es entonces la diferencia también. La riqueza de que la presencia de Dios ya es entonces un juicio. Y terminábamos por eso diciendo, Jesús entonces con su poder, con ese poder de Dios, salva o condena. Salva o condena en la medida en que nosotros nos adherimos al Señor. Ahora, siguiendo un poquitito más, nosotros decíamos también que el destino de cada uno de los cristianos, de cada uno de nosotros, es de ser trigo de Jesús en su granero. Trigo de Jesús en su granero, el reino. O fracasar al convertirnos en paja para que se queme, ¿verdad?, sin cesar en el vacío de la muerte. Aquí te da el sentido de lo que nosotros tanto hablamos de la premiación, ¿verdad? Nosotros hablamos así mucho y eso es lo que queda de nosotros. Pero sin embargo aquí va mucho más directamente, ¿verdad? No hace falta que alguien venga y te premie o alguien venga y te diga que vas a ser condenado, que vas a ser premiado. ¿Por qué? Porque tus mismas acciones son las que te están llevando a ese camino. Y esas acciones son las que nosotros también después padecemos sobre nuestra propia vida. Si uno comienza a pensar bien y entra en esta responsabilidad plena de la vida cristiana, entonces se da cuenta que el tener a Dios, el adherirse a Jesucristo, vivir de acuerdo a los criterios del Evangelio, ciertamente el resultado va a ser positivo. El resultado siempre va a ser positivo, porque estamos viviendo el bien, estamos entendiendo lo que Dios quiere para nosotros, y entonces estamos respondiendo a nuestra misma naturaleza, de acuerdo a cómo nos hizo nuestro Creador. Por eso es que Dios nos conoce muy bien, ¿verdad? Y en este sentido tenemos que entenderlo. Como también al revés, la condena, no hace falta, dijimos ya que alguien venga y te condene porque hoy hiciste esto, porque hoy hiciste aquello, y aquí están los documentos y yo te voy a demostrar. Entonces, cómo pelear un abogado con el otro para demostrar que este es culpable o que este no tiene ninguna culpabilidad, sino que apelan de juez aquí, que es la conciencia. O sea, nosotros ya sabemos en el mismo instante. Si yo estoy robando, yo en ese mismo momento ya sé que estoy robando. Si yo estoy siendo corrupto, en ese momento en que yo estoy haciendo esa acción, en ese momento mi conciencia me está diciendo que estoy haciendo mal, que estoy corrompiendo o me estoy corrompiendo. Si yo en ese momento en que estoy cometiendo una infidelidad a mi familia, entonces lo estoy haciendo y que no me doy cuenta. Esa es una mentira. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos y somos dueños de nuestras acciones, conocemos lo que estamos haciendo. La fuerza y la gracia de Dios actúa entonces, como nos está diciendo aquí, justamente a través de este aspecto bien humano. Desde ahora decíamos, es la plenitud humana de Jesús la que nos guía, la que nos muestra este camino de plenitud también para nosotros. Por otra parte, decíamos que el tema de Cristo como juez universal, como origen del mundo renovado, viene a ser en San Mateo un cerro orientador de todo el Evangelio. Según San Mateo, entonces, es aquí donde nosotros tenemos una orientación
la palabra de Dios nos va guiando, nos va orientando, nos va diciendo cómo tendríamos que nosotros actuar. Va para Japona, va para Hillana, va para Embolquiana, pendere Japón, o imponatera, pendere Japón, da y lo imponan vaina y vaina. Por lo tanto, el tema de Cristo como juez universal, como origen del mundo renovado, viene a ser en San Mateo un centro orientador. Centro orientador. Es decir, este es el mecanismo que utiliza Dios a través de su palabra. Dios utiliza a través entonces de los ritos, de los sacramentos. Estos son los gestos orientadores de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿por qué nosotros amamos verdaderamente, no rechazamos estos aspectos litúrgicos o estos aspectos rituales en nuestra vida? Primero, porque aquí se manifiesta, decíamos, la plenitud humana de Jesús en el rito, en el sacramento. También nosotros podemos entender, porque este es un lenguaje humano. A nosotros, al ser limitados, nos es difícil mirar simplemente un lenguaje, no sé, espiritual o un lenguaje que va más allá de nuestra condición humana. Nosotros, con el lenguaje humano, lo que estamos haciendo es aceptar verdaderamente esta plenitud de la vida de Dios que se manifiesta también plenamente en la persona de Jesús y que viene a ser para nosotros el modelo para ir asumiendo y ir haciendo este camino de salvación. Bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les invito a que sigamos verdaderamente haciendo estos cursos bíblicos, entendiendo lo que la palabra del Señor todos los días nos va regalando y así podamos ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.